estudio a un especialista en la materia. Él es el doctor Eduardo Machado, cirujano plástico especialista en cirugía reconstructiva y maxilofacial. Gracias por acompañarnos, doctor. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @reporte_gb, y estaremos leyendo sus preguntas en vivo y directo para nuestro invitado de la noche de hoy. Muy buenas noches, doctor. Gracias por acompañarlo. Quisiera consultarle, todas las operaciones tienen riesgo, específicamente en el caso de las cirugías plásticas. ¿Cuáles son esos riesgos que corre un paciente que decide ingresar al quirófano? Bueno, ante todo, buenas noches a todos los televidentes y a ti, Estefanía. Gracias por tu invitación al programa. Bueno, cirugía plástica tiene muchos procedimientos estéticos. Lo más importante es en el momento que estamos ante el paciente, que estamos elaborando la historia clínica, es explicarle todos los riesgos que implica la cirugía a la cual ella desea someterse. ¿Okay? Cada procedimiento en sí tiene complicaciones implícitas y en ese momento que estamos en la entrevista, en consultorio, debemos ser muy precisos en explicarle cuáles son los riesgos que tiene cada cirugía. Hay casos incluso donde los pacientes no son completamente sinceros en cuanto quizás a su historia clínica o algunas enfermedades patológicas que ya presenten. ¿Cuál es la recomendación que le hace usted al usuario que acude a su consultorio? Bueno, realmente el médico en ese momento se convierte como un cura. El paciente debe ser completamente honesto porque todo lo que oculte en el momento de esa elaboración de la historia clínica repercute o puede repercutir sobre su evolución intraoperatoria o postoperatoria. Entonces, de ahí la importancia de la honestidad con respecto a los antecedentes que tenga el paciente. ¿Okay? Hay pacientes que consumen alguna droga psicotrópica o consumen ansiolítico o antidepresivo y eso en un momento determinado pudiese interferir con las drogas anestésicas. Si ¿Okay? se está tomando algún medicamento en específico, como usted ya lo señala, algún antidepresivo, ansiolítico, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía se debe dejar y cuáles son esos exámenes preoperatorios que debe realizarse el paciente? Sí, normalmente en cuanto a los exámenes preoperatorios se pide lo que es un perfil 20, una hematología completa, una química sanguínea, unos tiempos de coagulación, un perfil de serología de HIV, BRL, de serologías de hepatitis B y C. Entonces, cualquier otro examen adicional va a ir en pro de lo que tenga el paciente como antecedente. Si es un paciente que clínicamente en el momento que uno le elabora la historia clínica ve que hay un bocio o él le refiere que tiene una patología tiroidea, uno debe pedir hormonas tiroideas para ver cómo está el perfil, si está con sus valores normales de tiroides, de hormonas tiroideas o no. ¿Okay? Así como si toma drogas psicotrópicas como antidepresivo o consume PAMIN, se piden niveles de ese medicamento para saber si se encuentra en unos valores normales. ¿Son todos los pacientes quizás prototipo o aceptados para realizarse una cirugía plástica o no todos pueden ingresar al quirófano? Sí, exactamente. Uno debe seleccionar muy bien al paciente. ¿Okay? Se debe hacer una selección adecuada. Solo aquellos que califican son sometidos a cirugía plástica. Pacientes que uno en ese momento, hay ciertos factores predictores o de riesgo que uno debe tomar en consideración. Pacientes mayores de 65 años, hay que tomar en cuenta esa edad. Pacientes que tienen patologías de base como antecedentes de historia de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, pacientes que han tenido cesárea o embarazos de menos de 3 meses de haber dado a luz, ¿ok? Pacientes que consumen ese tipo de droga, pacientes que tienen un síndrome adquirido, bien sea antifosfolipídico o lupus eritematoso sistémico, esos son pacientes que uno debe tener mucho cuidado, pacientes neoplásicas, han tenido patologías neoplásicas, esos son pacientes que uno debe tener muy buen filtro en el momento que uno está elaborando la historia. Una vez que el paciente pues ya decide qué cirugía plástica se va a hacer, se acude al quirófano, ¿cuáles son esos cuidados posoperatorios indispensables que debe tener el paciente para disminuir esos riesgos que también existen luego de la cirugía? Claro, los cuidados van de la mano cuando tiene pleno conocimiento de cuáles son las complicaciones que se pueden someter en cirugía, que se pueden presentar en el procedimiento a la cual se somete al paciente. ¿De acuerdo? Pacientes que se someten a una cirugía mamaria, bien sea mamoplastias de aumento o mastopexia, uno como recomendación le sugiere no levantar peso, el adecuado manejo del cuidado de las heridas, el aseo es muy importante en el manejo de las heridas, y todo eso
va a hacer que tenga una buena evolución. Incluso del sol, se dice que aquellas Sí. personas que acuden a una cirugía plástica no deben recibir sol aproximadamente 3 meses. ¿Cómo afecta recibir radiación solar en la operación? Los rayos UV interfieren en el proceso de cicatrización. Entonces, cuando el paciente se expone a los rayos UV, precisamente va a activar, puede activar una cicatrización patológica, bien sea hacia la hipertrofia o hacia el queloide. Entonces, ahí es donde se debe tener especial cuidado y comentarle, hacer hincapié en que no debe someterse a los rayos UV, por lo menos, yo le sugiero por lo menos en los primeros 6 meses. Aquellas personas que están predispuestas a formar queloide en la cirugía, ¿cuáles son esas recomendaciones que le puede usted hacer para disminuir esta situación? Bueno, principalmente el seguimiento del paciente. Uno en el momento que le realiza la cirugía, uno debe casarse cierto tiempo. Por ejemplo, el primer año del postoperatorio es importante. Uno le debe hacer seguimiento semanal, luego a los 15 días, luego al mes, luego a los 3 meses y luego a los 6 meses. Siempre haciéndole hincapié en que si evidencia alguna alteración en el proceso de la cicatrización, que ve que se está ensanchando, que ve que se está hipertrofiando, que se pone como un cordón, acudir a la consulta. No acudir cuando ya está complicado, sino Claro. acudir precozmente para uno colocar, hay ciertos medicamentos que uno aplica para el manejo de esa cicatrización patológica. Si tuviéramos que hablar de las cirugías plásticas más comunes en Venezuela, ¿cuáles serían? Realmente el procedimiento que es de primera aquí en Venezuela, en el país, es la cirugía de aumento mamario, seguida de la lipoescultura. En un tercer plano estarían las cirugías faciales, lo que corresponde a rinoplastia, blefaroplastia, lifting facial, y en un cuarto plano estarían las dermolipectomías. ¿Puede hacerse una persona diversas cirugías plásticas en varias partes del cuerpo durante el mismo procedimiento o cuál es el tiempo recomendado para hacer este tipo de cirugías? Fíjate que el tiempo es importante porque eso va a repercutir en la evolución perioperatoria, transoperatoria y postoperatoria. Entonces, lo que se sugiere es cuando uno combina procedimientos, que sea un procedimiento no tan largo con un procedimiento relativamente menos largo, es decir, no excederse las 4 horas de cirugía. Creo que es un tiempo medio prudente que manejamos universalmente todos los cirujanos plásticos en el país. Entonces, combinar procedimientos mayores, un procedimiento mamario de aumento con una lipoescultura, se pudiese combinar. Sí, se puede hacer sin ningún tipo de riesgo por parte Sin del ningún tipo de paciente. riesgo, exacto. Ahora, esas personas que se hacen estas operaciones de aumento o aquellas operaciones donde se colocan prótesis en varias partes del cuerpo, ¿cuál es el tiempo recomendado para cambiar este tipo de prótesis? Muchos, dependiendo de la marca, se habla algunas 10 años, algunas dicen que por toda la vida. Explíquenos usted, que es el especialista. Sí. Si esto es cierto, ¿se puede dejar una prótesis toda la vida en el cuerpo? Mira, lo que sugieren los más estudiosos en el tema, que son los americanos, la FDA, es hacer un recambio entre 10 y 12 años. ¿Ok? Claro está que pasado ese término de tiempo, con cada estudio anual de imagenología que se practique el paciente y los implantes están indemnes, ellos pueden durar más tiempo con ese implante, bien sea que no se presente ningún tipo de contractura capsular en el tiempo, o que el implante esté en buenas condiciones, puede durar mucho más tiempo. Lo importante es revisarlo cada Lo cierto importante tiempo. es hacer el estudio anual del paciente en base a la edad. Si tiene menos de 35 años, por lo menos un eco anual es fundamental. Si ya supera esos 35 años, mamografía y quizás complementada con ecografía. Vamos a leer los mensajes que ya nos hacen llegar nuestros televidentes a través de las redes sociales, @reporte_gb, la etiqueta de la noche de hoy, reporte cirugía, ya lo van a tener ustedes en su pantalla. Vamos a iniciar con el señor Jesús Fajardo y él escribe lo siguiente: sí estoy de acuerdo siempre y cuando no sea por vanidad y sea con un profesional certificado. También Jesús Berroterán señala, si son cirugías reconstructivas, estoy muy de acuerdo. También Henry Carrero señala, deben revisarse las credenciales del médico, hablar con pacientes operados por él y qué opinan de los resultados. Y también Romer Martínez escribe, estas cirugías, si no son realizadas en sitios especializados, son un riesgo inminente, alerta a los jóvenes. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá en Reporte Estelar, pero se queda con nosotros el doctor Eduardo Cirralta para seguir conversando sobre las cirugías plásticas. Usted está viendo Reporte Estelar. Hacer hincapié
sobre esas complicaciones inherentes al paciente que se pueden generar durante el procedimiento estético. ¿Cuáles son y qué se debe hacer en este momento cuando se le presenta al médico una situación irregular? Fíjate que hay complicaciones que, como bien lo comentas, son inherentes al paciente. A pesar de que tú en una historia clínica tratas de recaudar todos aquellos datos que sean pertinentes e importantes para la cirugía, a veces se presentan de forma inesperada. Una de las complicaciones que más tememos nosotros es a la trombosis venosa profunda y que ésta termine en un tromboembolismo pulmonar. Nadie está exento a presentar ese tipo de patología. Lo más importante es hacer un diagnóstico precoz y hacer la terapia enzimática de trombólisis para que el paciente pueda salir de esa patología aguda. Pero ¿hay ¿Ok? alguna predisposición quizás del paciente que le indique a usted que esta persona puede caer en esta situación o en esta complicación quizás? Sí, bueno, realmente en el examen físico uno evaluar si el paciente tiene varices o no. Lo otro es que si tiene algún antecedente de, de una enfermedad adquirida, como un síndrome antifosfolipídico, ¿ok? Que son enfermedades que te condicionan a un estado de hipercoagulabilidad y que pudiese en un momento determinado producirse el síndrome o entrar en un tromboembolismo. También vamos a compartir un poco las preguntas que nos hacen llegar nuestros usuarios a través de las redes sociales y la señora Vanessa Arias le escribe, ¿qué riesgos tiene la cirugía maxilofacial clase 3? Fíjate, la cirugía maxilofacial es una patología en la cual como su nombre lo dice, es una reconstrucción maxilofacial. ¿Ok? En este tipo de patología el paciente puede tener trastornos parestésicos de algún nervio de la cara. ¿Ok? Okay. El nervio facial, el nervio trigémino, algunas de las ramas de la zona que uno aborda pueden presentar, en el mejor de los casos, algún trastorno hiperestésico o hipoestésico, es decir, que se disminuye la sensibilidad o esté incrementada la sensibilidad. También el señor Aníbal Gómez le escribe otra pregunta y dice, ¿qué pasa con las clínicas que no cumplen con los equipos idóneos para estas intervenciones o denominadas clínicas piratas? ¿Cuál es la recomendación o qué certificación debe buscar ese paciente para garantizar que el médico es el especialista en la materia? Realmente es el médico quien tiene que buscar y colocar la lupa sobre la unidad o las clínicas en las que les opera. ¿Ok? Porque eso realmente el beneficiado es tanto el médico como el paciente. Entonces uno siempre piensa en pro del paciente, en el beneficio que puede tener el paciente. Y eso también va de la mano con el equipo quirúrgico que cuenta la unidad quirúrgica, el anestesiólogo, el instrumentista. Siempre debe haber una comunicación bastante fluida con todos los integrantes del quirófano. De tal manera que si de presentarse alguna complicación, Claro. cada quien sepa cuál es su trabajo y cómo actuar en ese momento. También la señora Carora de la Cruz escribe, soy paciente para reconstrucción mamaria y estoy buscando unos expansores mamarios. ¿Podría preguntarle al médico? Sí, fíjate que hay algunas casas comerciales que, que traen los expansores, solo que estos son bajo pedido, como no es una demanda continua, como lo puede Claro. ser un implante mamario, se hace la solicitud a la casa comercial y puede tardar entre 1 o 2 meses en llegar al país en el momento que traigan el implante. También hay un punto bastante polémico, incluso porque hubo una época en Venezuela donde se aplicaba de manera ilegal, incluso se prohibió la colocación de biopolímeros en Venezuela. Ujú. Estas personas que ya lo tienen en su cuerpo hace unos cuantos años, ¿realmente es posible retirarlos o cómo es el procedimiento para eliminar esta sustancia del cuerpo humano? Bueno, fíjate que si el paciente tiene sintomatología aguda, hay un proceso inflamatorio que está presente en el área donde fue aplicado, lo más importante es tratar de enfriar el proceso. Eso es una patología que ahorita está de la mano y lo llevan muy bien los reumatólogos, e incluso lo manejan con drogas antineoplásicas para disminuir la cascada inflamatoria que hay en ese momento presente. Y si persiste la molestia, se puede hacer el retiro de los mismos. ¿Ok? Claro. Depende de la zona atómica donde esté ubicado, se hace una incisión, se extrae el biopolímero y esperar en el tiempo. En el mayor de los casos están aplicados sobre los glúteos para darle volumen. Lo recomendable es retirar el biopolímero y posteriormente esperar un tiempo y colocar implantes glúteos si es el deseo de la paciente de tener nuevamente el volumen. Pero si aquella paciente se los retira, ¿se puede hacer una especie de reconstrucción a esta zona si no quiere usar implantes quizás? Lo adecuado, yo creo que lo más idóneo es reconstruirlo colocando un implante. ¿Ok? Uno coloca un implante y deja un buen drenaje
y va monitorizando cómo se va comportando el drenaje, haciéndole la salvedad que como cuerpo extraño puede existir la posibilidad de que lo puede extruir, lo puede rechazar. También un usuario que se llama Leo Navea escribe lo siguiente, ya lo tienen ahí ustedes en sus pantallas. ¿Un paciente con hipertensión arterial es candidato a una cirugía plástica? Siempre y cuando esté bien controlado, tenga su medicación, la tome al día y tenga las recomendaciones de su cardiólogo tratante, no hay ningún problema, puede ser sometido a intervención de cirugía plástica. Aquí Leonardo Guterres también escribe, buenas noches, ¿cómo están los precios de la cirugía ahora que todo es a dólar libre? Bueno, ya creo que para eso sus direcciones en consultorio para que las personas puedan acudir y determinar, dependiendo de su caso, Sí. cuál sería el precio de la misma. Sí. ¿Dónde está ubicado usted, su consultorio? Quizás teléfonos para Mi consultorio está ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en el Centro Profesional Tamanaco, piso 1, consultorio 47. Doctor, ahora bien, aquellas personas que se vuelven quizás adictas a realizarse cirugías plásticas, que se operan y no quedan conformes con el resultado, ¿cuál es la recomendación que hace el doctor a este paciente? Porque incluso es un riesgo para el mismo paciente. Hacer el diagnóstico de que algunos pacientes, a pesar de que se someten a cirugía, quedan inconformes con el procedimiento. Hay una entidad muy conocida que se llama síndrome dismórfico. Pacientes que quedan bien desde el punto de vista estético, pero siguen apreciando, tienen una apreciación que no quedan bien. Entonces es cuando caen en una cirugía plástica y acuden a este cirujano plástico hasta que encuentran al cirujano que las opera. ¿Okay? Entonces yo creo que lo más sincero es tratar de con imagen vender o decirle con toda sinceridad de que el paciente no requiere la cirugía plástica. Incluso hay personas que llegan, quizás, no sé si le ha pasado, lo dicen algunos médicos, con una foto y dicen quiero quedar así. ¿Realmente es posible quedar como otra persona o cuál es la recomendación en este caso? Sí, realmente es tratar de ver si el paciente es candidato de que a través de la cirugía estética pueda cubrir esas expectativas o no. Uno debe ser completamente honesto. Si te viene con unas imágenes de unas mamas o de una nariz o X sobre algún procedimiento, si uno evalúa cuáles son las condiciones anatómicas del paciente y uno le puede predecir de que sí posiblemente quede con unos resultados similares o no. Uno debe ser completamente sincero de tal manera de que no tengamos esas diferencias postoperatorias. También un usuario que se llama Aníbal Gómez escribe en qué nivel está Venezuela con relación a este tipo de cirugías y allí quisiera agregarle también cuáles son aquellas nuevas tecnologías que se avanzan en la cirugía plástica en este momento en Venezuela. Bueno, hay muchos procedimientos estéticos que se están usando ahorita, el láser, yo creo que es una de las herramientas que se están usando a nivel facial con muy buena aceptación, a nivel de cirugía abdominal, la lipoescultura. Cuenta con tecnología láser y también por Baser, que es asistida por ultrasónica, y yo creo que es una de las mejores tecnologías que tenemos actualmente y que contamos con esa herramienta aquí para realizar ese tipo de procedimientos. Sin embargo, no todo paciente puede ser candidato a este tipo de tecnología. Tiene que hacerse muy bien la selección de cuáles son los que califican o no. Por eso ya lo hemos dicho durante toda la entrevista, lo más importante es la evaluación que hace el doctor previa al paciente. Nuevamente sus redes sociales también para que las personas lo puedan ubicar si desean acudir a consulta. Mi red social es @dr Dr. Machado, cirujano plástico. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti por tu invitación en la noche de hoy. La noche de hoy, el doctor Eduardo Machado Sierra Alta, cirujano plástico y también especialista en cirugía reconstructiva y maxilofacial. Lo pueden encontrar ustedes en el Centro Ciudad Tamanaco. Vamos a hacer una pausa acá en Reporte Estelar y ya volvemos con más. Gracias. Gracias. Usted está viendo Reporte Estelar. Este caso relacionado con los implantes mamarios hace 6 años ha dado sus primeros resultados favorables para las mujeres que se han visto afectadas. Esto según la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO. Uno en Venezuela, un proceso que inició la Defensoría del Pueblo, muy acertadamente, fue un proceso una demanda bastante importante, donde se solicitaba la atención inmediata a todas estas mujeres venezolanas, bueno, ya en pleno conocimiento de que estas prótesis eran de alto riesgo para el organismo. El Tribunal Supremo de Justicia admitió la causa y emitió, todavía no ha sentenciado,
desde hace tantos años, es la crítica importante que tenemos, porque ya es tiempo de haberse realizado las audiencias y de tener una sentencia definitiva, pero sin embargo sí generó un protocolo de atención bastante importante que ha favorecido a muchas mujeres, y este protocolo establece que todo médico que haya operado a estas mujeres tiene que volver a prestar sus manos para hacer una nueva operación y sustituirla cada vez que se presente una emergencia. Luego también establece el protocolo que la empresa comercializadora, la que la vendió masivamente en el país, tiene que hacerse cargo de la reposición de las prótesis en esos casos de emergencia. También ha venido ocurriendo medianamente porque, bueno, el número no ha sido el que esperábamos para salir de todas estas operaciones, pero bueno, de alguna manera se está llevando adelante. Eso es en Venezuela. Sin embargo, conocimos de unas causas que se estaban desarrollando en Francia, una de carácter penal, en un tribunal penal, contra los fabricantes de las prótesis para establecer su responsabilidad y derivar de allí los daños y perjuicios que esa acción penal puede generar a favor de las mujeres. Y luego una acción civil ante la empresa certificadora TV, que es solidariamente responsable porque fue la que colocó el sello de calidad a las prótesis. Esta demanda está en los tribunales comerciales de Francia, el Tribunal Comercial de Primera Instancia, pasó a la Corte de Aix-en-Provence, Corte de Apelaciones, y hoy está en la Corte de Casación ya en su última instancia. Esperamos una positiva y pronta respuesta en este caso. Roberto León Parelli destacó que Venezuela figura entre los países con más afectadas por el caso de implantes mamarios PIP. Es la información que podemos aportar para este tema. Invitamos a la audiencia a participar a través de las redes sociales y con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos, por este aporte, y nosotros, antes de despedir Reporte Estelar por la noche de hoy, vamos a apelar a su buena voluntad para solicitar el siguiente servicio público, porque se requiere con carácter de urgencia para la señora María Correa el siguiente medicamento, Humulin N y Lantus, para quienes puedan colaborar, personas o instituciones. Los teléfonos 0414-477-9422 o 0414-494-1638. Otro servicio público que queremos solicitar a todas aquellas personas que puedan colaborar, porque se requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: memantina de 10 miligramos y quetiapina de 25 miligramos. Los teléfonos para aquellos que puedan colaborar: 0416-770-7185. Momento de despedir Reporte Estelar por la noche de hoy, agradeciéndoles siempre a ustedes su sintonía y los mensajes a través de las redes sociales, las cuales siguen a su disposición, @reporte_GB. Yo me despido por hoy porque a partir del lunes ya regresa la dueña y señora de este programa, del Valle Canelón, y nos volvemos a encontrar, por supuesto, por la pantalla de aquí de Globovisión. A continuación, Noticias Globovisión, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional.